Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En la práctica neurológica, todos los días nos enfrentamos al reto de evaluar la cognición. Pero piensen en esto. ¿Qué pasaría si pudiéramos ir más allá de un simple número, de un cociente intelectual, y tuviéramos en nuestras manos un verdadero mapa de la mente? Justamente de eso vamos a hablar. Vamos a explorar la arquitectura de la inteligencia humana a través del modelo que está redefiniendo cómo entendemos el cerebro, el modelo Cattell-Horn-Carroll, o como lo conocemos, CHC. Analizaremos su estructura, cómo lo aplicamos en la clínica y hacia dónde va la investigación. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a establecer por qué este tema es tan relevante para la clínica. Luego haremos un viaje a los orígenes para entender cómo nació esta idea, con sus titanes y sus debates. Después vamos a desmenuzar el modelo CHC, su famosa estructura jerárquica. De ahí saltaremos a lo práctico, la aplicación clínica y su conexión con la neurociencia. También, y esto es muy importante, abordaremos las críticas y lo que se está discutiendo hoy en día. Y para cerrar, destilaremos las conclusiones más importantes para nuestra práctica neurológica. Empecemos. Vamos a arrancar con una idea fundamental, una que ya debe ser parte de nuestro quehacer diario. La visión de la inteligencia como un simple número, como un CI global, está completamente superada. El modelo CHC nos da justamente la herramienta para trascender esa idea. Nos ofrece un mapa detallado de alta resolución del funcionamiento cognitivo, y ese mapa es absolutamente esencial para un diagnóstico y una intervención neurológica de verdadera precisión. Entonces, la pregunta es clara. ¿Por qué un neurólogo debería clavarse en la psicometría orderna? La respuesta es simple, porque la clínica nos lo exige. Ya no basta con decir el CI está bajo. Necesitamos saber por qué. El modelo CHC nos permite justo eso: desglosar la cognición en sus dominios funcionales, analizar perfiles específicos de fortalezas y debilidades. Esto es oro molido cuando diagnosticamos trastornos del aprendizaje, evaluamos las secuelas de un traumatismo cráneoencefálico o trazamos el perfil de deterioro en una demencia. Ahora bien, para entender el modelo como es hoy, tenemos que viajar a sus orígenes. Y es una historia fascinante, porque el CHC no nació de una sola mente brillante. Es en realidad la síntesis pragmática, casi un matrimonio arreglado por la evidencia, del trabajo de tres gigantes de la psicometría: Raymond Cattell, John Horn y John Carroll. Y este matrimonio no ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso de décadas. El primer ladrillo lo puso Cattell, allá por los años 40, con su distinción pionera entre inteligencia fluida y cristalizada. Luego, su discípulo, Horn, tomó la estafeta y expandió el modelo. Pero el momento que cambió el juego fue en 1993. John Carroll publicó un metaanálisis monumental que culminó en su modelo de 3 estratos. Finalmente, a finales de los 90, McGeough y Flanagan vieron la convergencia y le pusieron el nombre con el que lo conocemos hoy, CHC. Esta tabla nos deja ver muy claro que no todo era miel sobre hojuelas. Había tensiones teóricas fuertes antes de la síntesis. El punto de quiebre, el gran debate, era sobre el factor general, el famoso G. Para Carroll, G era el sol del sistema solar de la inteligencia. Para Horn, era casi un fantasma estadístico. Y no era lo único. Tenían ideas distintas sobre dónde poner el conocimiento cuantitativo, la memoria o la lectoescritura. El modelo CHC que usamos es el resultado de intentar poner orden y conciliar estas visiones, basándose en la pura evidencia empírica. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos a las entrañas del modelo. Vamos a desarmarlo. Lo verdaderamente brillante del CHC es su arquitectura, su estructura jerárquica. Es una forma increíblemente elegante de organizar las habilidades cognitivas en 3 niveles, que van de lo más específico a lo más general. La forma más fácil de visualizarlo es, sin duda, como una pirámide. Imagínenla. En la base, en lo que llamamos estrato I, tenemos un montón, más de 80, de habilidades súper específicas y estrechas. Estas, a su vez, se agrupan en el nivel de en medio, el estrato 2, donde están las grandes capacidades amplias. Y hasta arriba, en la cúspide, coronando todo, está el estrato 3, la inteligencia general. Hablemos de esa cúspide, el estrato 3. Aquí vive el factor G. Pero ojo, es clave entender que G no es una habilidad que uno pueda señalar, es más bien una manifestación estadística. Es el eco de que todas nuestras capacidades cognitivas de alguna manera están correlacionadas. Si a alguien le va bien en una tarea, tiende a irle bien en otras. En esencia, G es esa potencia mental general que está de fondo en todo lo que hacemos. Ahora, si bajamos un escalón al estrato 2, llegamos al nivel que para nosotros en la clínica es el más útil, el más jugoso. Aquí es donde encontramos las capacidades amplias. Estos son los grandes dominios funcionales de la cognición. Hablamos de razonamiento, de memoria, de velocidad de procesamiento.
justo las piezas que necesitamos analizar para un diagnóstico diferencial preciso. De todas estas capacidades, una de las más estudiadas es el razonamiento fluido, o GF. ¿Qué es? Es nuestra habilidad para resolver problemas sobre la marcha, para enfrentarnos a situaciones completamente nuevas usando la lógica pura, sin depender de lo que ya sabemos. Es esa capacidad de encontrar patrones, de deducir reglas donde parece no haberlas. Y como contraparte directa del GAF tenemos la inteligencia cristalizada, o GQ. Si GAF es la capacidad de resolver lo nuevo, GQ es el tesoro de lo que ya hemos aprendido. Es la amplitud y la profundidad de nuestro conocimiento, nuestro vocabulario, todo lo que la cultura y la educación nos han dado. Para ponerlo simple, GAF es el procesador, GQ es el disco duro. Pero la cosa no se queda en GIMEF y GC. Esta tabla nos muestra a otros jugadores clave en el estrato 2. Por ejemplo, la memoria de trabajo, GWM. Esa capacidad de tener información en la mente y manipularla. O el procesamiento visual, GB, y auditivo, GA, que son la base de la percepción. Ni hablar de la velocidad de procesamiento, GS, que nos dice qué tan eficiente es el cerebro en tareas sencillas. Cada una de estas capacidades es una ventana diagnóstica, una pieza del rompecabezas. Ok, ya desarmamos la estructura. Ahora viene lo bueno. ¿Cómo se traduce toda esta arquitectura teórica en el día a día, en el consultorio, frente a un paciente? Porque seamos claros, el modelo CHC no es un simple ejercicio académico. Es, de hecho, el andamio, el esqueleto sobre el que se construyen y se interpretan las herramientas de evaluación neuropsicológica más potentes que tenemos hoy. Miren esta lista. Hablamos de las grandes ligas de la evaluación. Las escalas Wechsler, la Woodcock-Johnson, la KBC. Prácticamente todas las baterías de referencia que usamos han sido diseñadas o al menos revisadas para estar perfectamente alineadas con la taxonomía CHC. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite hablar un lenguaje estandarizado, con un fundamento teórico sólido, al interpretar los perfiles cognitivos de nuestros pacientes. Y lo que es más, el modelo CHC no opera en un vacío. Tiene una sinergia increíble con modelos de procesamiento como la teoría PAS de Luria. Piénsenlo de esta manera. CHC nos da el qué, el inventario de las capacidades cognitivas, como si fuera la lista de partes de un motor. Y PAS nos da el cómo. Describe cómo esas partes se ensamblan y funcionan juntas para realizar una tarea. Vean la tabla. La planificación de PAS se correlaciona directamente con nuestras funciones ejecutivas y con el GF del modelo CHC. Es una integración perfecta. Y esta conexión nos lleva, de forma natural, directo a la neurobiología. Aquí es donde el modelo de integración parieto-frontal, el famoso FIT, entra en escena y le pone un correlato anatómico a estas ideas. La evidencia de neuroimagen es contundente. El razonamiento fluido, el G-Flow, esa capacidad para resolver problemas nuevos, depende de la integridad de una red distribuida que conecta áreas frontales y parientales. Por otro lado, la inteligencia cristalizada, GC, nuestro conocimiento acumulado, se asocia mucho más con áreas temporales, con el almacenamiento semántico. Esto es una prueba potentísima de que el CHC no es solo un constructo estadístico, sino que tiene una base biológica tangible. Claro que, como cualquier modelo científico que se precie de serlo, el CHC no está libre de debate. Y es fundamental que, para tener una visión completa y crítica, abordemos esas controversias. De hecho, son estas discusiones las que mantienen al modelo vivo y en constante evolución. Y para que vean que el debate es en serio, lean esta cita. Es del mismísimo John Carroll, uno de los padres del modelo. Él mismo, en 2003, expresó cierta sorpresa, casi perplejidad, por lo rápido que se adoptó el término teoría CHC. Nos recuerda que en el fondo fue una construcción pragmática, un matrimonio arreglado por la evidencia, más que una unión teórica que surgiera del consenso total entre los fundadores. Y la controversia más profunda, el verdadero debate de fondo, sigue girando en torno a la naturaleza de G. Esta imagen contrasta las dos grandes interpretaciones. Por un lado, el modelo jerárquico que vemos usualmente, donde G influye de forma indirecta, a través de las capacidades amplias. Pero por otro lado está el modelo bifactorial, que por cierto era el que prefería Carroll, donde tanto G como las capacidades amplias influyen directamente en nuestro rendimiento. Y esta no es una discusión académica trivial, para nada. Cambia radicalmente cómo interpretamos si la debilidad de un paciente se debe a un déficit general o a una falla en una capacidad muy específica. Pero la ciencia no se detiene. La frontera de la investigación ya está empezando a ir más allá del análisis factorial estático. Están surgiendo enfoques radicalmente nuevos, como el análisis de redes psicométricas, que ven la inteligencia de una forma totalmente distinta. Ya no como un conjunto de factores ocultos, sino como un sistema dinámico. Aquí, el concepto de mutualismo es clave, que sugiere
que las habilidades cognitivas no son islas, sino que se desarrollan y se fortalecen unas a otras a lo largo del tiempo, en una red de retroalimentación positiva, exactamente como una red neuronal biológica. Muy bien. Después de este recorrido, desde los orígenes del modelo hasta las fronteras de la investigación, es hora de aterrizar. Vamos a destilar los mensajes más importantes, lo que de verdad nos tenemos que llevar para nuestra práctica neurológica diaria. A ver, puntos clave para llevar a casa. Primero, el modelo CHC es hoy por hoy el estándar de oro para interpretar perfiles cognitivos. Punto. Segundo, nos da el poder de ir más allá del CI global y hacer un verdadero análisis de fortalezas y debilidades. Tercero, y esto es una advertencia importante, hay que ser muy cautelosos al interpretar los perfiles del estrato 2 de forma aislada, porque la influencia de G es masiva. Cuarto, su integración con modelos como PAS y PFIT le da una robustez clínica y biológica enorme. Y finalmente, quinto, aunque está súper validado en culturas occidentales, nunca debemos olvidar la importancia de la adaptación y la consideración del contexto cultural en nuestra práctica. Para todos aquellos que deseen profundizar en este tema tan apasionante, en esta tabla pueden encontrar algunas de las referencias clave que sirvieron de base para este análisis. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.